Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Con el objetivo de precautelar la salud y evitar aglomeraciones, el Servicio de Rentas Internas hace un llamado a los contribuyentes que requieran acudir a cualquiera de sus centros de atención para que generen una cita previa y así eviten filas y tener que esperar. El SRI mantiene habilitados y de manera prioritaria sus servicios en línea, así como la recepción de trámites de manera electrónica. Sin embargo, en caso de requerir una atención presencial en los cantones que se encuentren con semáforo amarillo, se recomienda a los contribuyentes a generar una cita previa para realizar cualquier trámite. Entre ellos se encuentran RUC para personas naturales, información tributaria, generación de clave por primera vez y cambio de correo electrónico, exoneraciones ISD para estudios en el exterior y enfermedades catastróficas. Usted puede generar su cita previa en la página web www.sri.gov.es, también desde el aplicativo para teléfonos inteligentes SRI Móvil, mediante el Centro de Atención Telefónica 1-700-77-47-74 o la línea fija 032-598100 en horario de 8 de la mañana a 14 horas. Por este medio, además, podrá realizar consultas tributarias. Las 8:39, saludos cordiales a Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas. Como ya escuchamos en la introducción a este diálogo, cómo se está entonces desarrollándose operativamente este retorno, entre comillas, ¿no?, a esta nueva normalidad. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Washington. Buenos días también a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, pues acabamos de escuchar con claridad cómo se ha estructurado la atención al ciudadano dentro del Servicio de Rentas Internas, que se lo ha mantenido desde el primer día del distanciamiento, cuando pasamos de la jornada presencial al teletrabajo. Lo mantuvimos vía los servicios en línea y también habilitamos un canal electrónico para el ingreso de trámites. Y Washington ahora, cuando ya estamos en varios cantones a nivel del Ecuador, que se ha pasado por resolución de SUCOE de rojo a amarillo, se ha combinado la atención. ¿A qué me refiero? Específicamente, pues se mantiene el acceso o el ingreso de los trámites vía electrónica a los ciudadanos, pero a la par, aquel ciudadano, aquel contribuyente que necesita acudir por algún tema en particular, por propia decisión, porque aquí viene, pero ¿por qué motivo debería acercarse a una ventanilla? No existe aquel caso en el cual no pueda ser atendido, sea servicio en línea o trámite electrónico. Pero si así es su decisión, pues la Administración Tributaria no puede coartar ese derecho al ciudadano, al contribuyente, que quiera ser atendido en una ventanilla de un cantón que se encuentre en amarillo. Pero precisamente lo que está haciendo el Servicio de Rentas Internas es sugiriendo al ciudadano que utilice los servicios en línea, que ingrese sus trámites, que hasta el momento pues se han ingresado más de 28,000 trámites vía correo electrónico, vía Kipux, pero adicionalmente se le sugiere que si su decisión es como contribuyente acudir a una ventanilla, utilice la opción de la cita previa para evitar aglomeraciones. Sabemos, ya todas estas semanas han transcurrido y hemos visto la necesidad de la responsabilidad como ciudadanos de que nos cuidemos todos. Nos cuidemos los contribuyentes y nos cuidemos los funcionarios. Y una buena manera para hacer aquello es utilizar la cita previa a través de su teléfono celular, Washington, o quienes nos escuchan pues a través de su computadora sin necesidad de una clave, pueden acceder. Ingresan a nuestro portal www.sri.gov.es, eligen la opción de la cita previa y le va a aparecer, se le va a desplegar en su pantalla los días y la hora que están disponibles para hacer el trámite que así solicite el ciudadano. Con ello, identifica esa cita, tiene que acudir 10 minutos antes de la fecha y de la hora programada y con ello ser atendido. Esto ha facilitado en gran medida para que en aquellos cantones en los cuales estamos en amarillo ya y los ciudadanos se han dado cita a nuestras instalaciones, bajar la aglomeración, atender de mejor manera y cuidarnos todos, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad.
Economista Andrade, buenos días. Estas facilidades que se está planteando el Servicio de Rentas Internas para atender a los usuarios en medio de esta emergencia sanitaria, ¿están establecidas para todo tipo de trámite en el SRI o para cuestiones específicas? Buenos días, Licenia. Está establecido el ingreso de los trámites vía electrónica para cualquier tipo de trámite. Al momento tenemos 212 trámites en línea, incluidas las 45 consultas públicas. Pero en aquellos casos en los cuales, y esto recordemos que lo teníamos antes de la pandemia, si usted quería inscribirse en el RUC, actualizar el RUC, hacer la consulta del valor de su matrícula, acceder a un certificado de cumplimiento tributario, hacer un pago en línea, usted lo podía hacer a través de nuestro portal. Pero claro, habían un par de temas y le voy a dar el ejemplo. La clave por primera vez. En ese caso, usted tenía que acudir a una ventanilla para sacar su clave por primera vez y de esa manera pues accedía a la misma. El momento en el cual pasamos de esa jornada física o presencial al teletrabajo, se habilitó, se hicieron los esfuerzos necesarios internamente dentro del SRI para habilitar la opción del ingreso a los trámites electrónicos. Con ello, este servicio que le acabo de mencionar, este trámite que lo hacíamos en ventanilla física, está incluido dentro de los trámites electrónicos y hasta el momento, repito, son más de 28,000 trámites que se han ingresado vía correo electrónico en las 24 provincias y con ello, pues, se han entregado las claves por primera vez, se han inscrito aquellos RUCs que por algún motivo en específico no han podido hacerlo en línea, lo hemos hecho a través del canal electrónico, a través del ingreso del trámite del contribuyente y de esa manera pues he evitado que tengan que acudir a una ventanilla. Existan casos en los cuales no se les haya atendido, eso no ha sucedido, todos los casos están contemplados dentro de nuestros trámites electrónicos y así pues continuaremos en este proceso, como comentaba hace un momento con Washington, manteniendo la alternativa en aquellos cantones en los cuales ya estamos en amarillo, pues manteniendo la alternativa del ingreso del trámite electrónico, pero si el ciudadano desea acudir a una ventanilla, pues lo puede hacer, sugiriéndole, recomendándole que utilice la cita previa. Ahora, siempre habrá quejas con uno u otro método. En la cuestión digital no se ha producido este efecto que suele producirse cuando la gente acude en gran cantidad a utilizar el medio digital, que se saturan las páginas web en este caso, y también se ha logrado evitar en el otro caso estas filas que se provocaron el fin de semana en Guayaquil, que obviamente ponen en peligro a la ciudadanía. Así es, Washington. Sin lugar a dudas, pues siempre habrá puntos de vista diferentes en una u otra situación. Hay quienes han sugerido, por ejemplo, de que no se regrese a la atención física en ventanilla, que se le mantenga todo a través del canal electrónico. Y hay otros ciudadanos, en cambio, asimismo, que sugieren que no se lo haga a través de un canal electrónico, sino de manera física, porque necesitan ir a una ventanilla. Pues llegando a ese justo equilibrio y sobre todo siempre amparados en la técnica y en lo legal, pues repito, mantenemos lo físico y lo electrónico en los cantones que están en amarillo. Y la pregunta que usted decía, pues suele suceder que cuando hay muchas visitas, pues tiende a lo que conocemos como colgarse la página o que el servicio no esté habilitado. Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido esa situación. Washington se han mantenido los servicios totalmente habilitados, los trámites han ingresado, ha existido una gran demanda en el ingreso de los trámites, los equipos del Servicio de Rentas Internas, específicamente, por ejemplo, Secretaría, con los equipos de asistencia han estado dando seguimiento, ingresando, asignando un número de trámite provisional a esos casos, asignando a los procesos y de esa manera, hace un momento comentaba, han sido más de 28,000 trámites que han ingresado los ciudadanos a nuestra página. Y además, existen más de 42,000 consultas atendidas, porque Washington, Licenia, quienes nos escuchan, pues recordarán que nosotros tenemos un centro de atención telefónica, el 1700 de SRI, en el cual el ciudadano llama y hace consultas, hace preguntas y se le atendía a través de un compañero teleoperador, o también esas consultas las hacían en ventanilla. De manera inmediata, el mismo 17 de marzo, nosotros habilitamos un correo electrónico con la dirección consultastributarias@sri.gov.es y a través de ese correo electrónico
se atendió todas las consultas que ingresaban al canal telefónico o en ventanilla. Y al momento, pues, repito, son más de 42,000 consultas que se han atendido vía ese correo electrónico. De esta manera, pues, las cifras demuestran que precisamente el Servicio de Rentas Internas no ha paralizado en ningún momento su atención. Nos ajustamos, por supuesto, sí, Washington, a esa nueva realidad. A pasar de la jornada presencial al teletrabajo, ha demandado grandes esfuerzos para poder habilitar a la par de todas las actividades del día a día, poder habilitar este nuevo canal electrónico para el ingreso de los trámites. Economista Andrade, ¿cuánto ha disminuido la recaudación de enero a mayo de este año en relación al año anterior? Esto a raíz de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. ¿Cuánto se ha dejado de percibir en la institución en la que usted está al frente? Sí, Licenia, entre el periodo enero-mayo, pues la Administración Tributaria ha recaudado 5.560 millones de dólares, que si esa cifra la comparamos con enero-mayo del año 2019, tenemos aproximadamente una caída del 15%, que representa más de 1.000 millones en menos en negativo a lo recaudado el año anterior. Y por supuesto, eso viene derivado prácticamente de la paralización de las actividades, de la caída en las ventas, de la caída en las exportaciones de varios productos. Solo en lo que es abril y mayo tenemos una caída en promedio del 37%. ¿Por qué en el acumulado es del 15%? Justamente por ese colchón, por esa recaudación con crecimiento que se había logrado en el primer trimestre. En enero-abril tenemos crecimiento de la recaudación, pero claro, ya en abril-mayo, en donde se ha hecho la recaudación proveniente de los diferentes impuestos y los ciudadanos pues han visto mermada su actividad económica, han bajado sus ventas, pues uno de los principales impuestos que ha tenido la mayor caída es el IVA. En mayo, el IVA cae en el 50%, pasamos de alrededor de 420 millones recaudados en mayo del 2019 a alrededor de 210 millones en el año 2020, en el mes de mayo precisamente. La meta de recaudación, permíteme, Guacho, solo eso, la meta de recaudación se mantiene, ¿han decidido cambiar la meta, la estimación que prevén para este año debido a la situación? La estimación obviamente tiene que ser realizada, se han hecho ya las primeras corridas con los nuevos supuestos macroeconómicos. Recordemos que la meta de recaudación del año 2020 es elaborada, es presupuestada el año anterior con supuestos diferentes a los que ahora la realidad nos ha enfrentado. Y frente a aquello, cuando vemos que la economía del mundo va a decrecer, la economía del Ecuador también va a decrecer, pues esos supuestos macroeconómicos nos llevan a plantearnos una nueva estimación que en lo que tiene que ver con el Servicio de Rentas Internas, en la recaudación bruta que se espera recibir en el año 2020, pues se espera llegar a los 12.300 millones de dólares, cuando estaba previsto una recaudación, una meta en términos brutos de alrededor de 13.900 millones de dólares. Usted señalaba que se ha recaudado menos por concepto de IVA, y esto evidentemente es producto de que hay menor demanda de parte de los consumidores. Va a pasar lo mismo en el impuesto a la renta, porque si hay cualquier cantidad de despidos, como en efecto se evidencia tanto en el sector público como en el privado, ¿la recaudación va a disminuir por ese efecto? El efecto de la reducción, por ejemplo, de las ventas, de la reducción de los ingresos, tanto de las personas naturales como de las sociedades, efectivamente va a tener su impacto en el impuesto a la renta a declararse en marzo y abril del año 2021. Eso va a suceder si tenemos menos ventas, si tenemos menos ingresos, va a haber un menor impuesto a la renta efectivamente a declararse. Este año 2020, en el cual recaudamos lo generado en el ejercicio 2019, por ejemplo, en abril del 2020 recaudamos impuesto a la renta a sociedades, pues tenemos asimismo una cifra importante respecto a lo declarado y a lo efectivamente recaudado. Y vemos cómo pues los ciudadanos también han optado por la opción de facilidades de pago, la norma lo prevé aquello, y vienen cancelando sus obligaciones de manera mensual, como así accedieron, y seguramente eso también sucederá el año 2021 cuando hagan su declaración de impuesto a la renta. Recordando, en este momento que usted me hace esa pregunta, Washington, pues a la ciudadanía recordarle que la facilidad de pago también se encuentra, la solicitud de facilidad de pago también se encuentra en línea y pueden acceder. Y por ello los ciudadanos han hecho sus declaraciones y a la par han accedido al servicio en línea de la solicitud de facilidades y han accedido a esa opción a través de la norma.
Solo una puntualización, en el tema de los servidores públicos, la recaudación va a ser menor, si es que hay despidos, le preguntaba, del sector público. Esa gente ya no va a aportar, porque el servidor público se le descuenta de su rol de pago del pago del impuesto a la renta. Washington, Ajá. de esa manera, pues la reflexión que usted hace, si es que yo ya no tengo ingresos o mis ingresos disminuyen, obviamente el cálculo del impuesto a la renta va a reducirse porque se reduce el ingreso, o que sea en menor o que ya no perciba ese ingreso. Eso va a tener, obviamente, como decía, su efecto en el impuesto a la renta del próximo año. Correcto. Economista Andrade, durante estas últimas semanas, este par de meses, se han generado una serie de denuncias de supuestos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos. Y ahí a los ciudadanos nos salta la siguiente interrogante. ¿Está el Servicio de Rentas Internas cumpliendo su rol? Porque yo supongo que ustedes reciben las facturas y verifican que las personas que se dedican a esta actividad cumplan con los requisitos. Y ustedes reciben las facturas de sus ventas y podrían alertar si hay un posible incremento en cuanto a los costos durante la emergencia sanitaria. Mi pregunta puntual es esa: ¿el Servicio de Rentas Internas ha cumplido su rol como entidad también de control durante la emergencia sanitaria para evitar que este tipo de precios inflados o de esta especulación se dé y las diferentes entidades públicas hayan tenido que adquirir a precios más elevados los insumos médicos de lo normal? Importante pregunta, Licenia. Nosotros como Servicio de Rentas Internas cumplimos no solo ahora, sino día a día en cada ejercicio económico, cada ejercicio fiscal, cumplimos con nuestra obligación, con nuestras facultades. La facultad de la administración tributaria, entre una de las principales, justamente es recaudar los impuestos, luchar contra las tramas de evasión y evasión. Y si bien somos en una institución que informa, o que reporta o que genera los datos necesarios para las diferentes instancias, como son, por ejemplo, Fiscalía, que cuando hay cada una de estas investigaciones, pues el Servicio de Rentas Internas reporta la información necesaria de cada caso solicitado por los fiscales, pues no es menos cierto que nuestra facultad está en aquello, en la determinación de los impuestos, en efectivamente identificar si hay evasión o elusión. Este caso, de los casos de corrupción que se han ido informando, que han ido saliendo a la luz durante las últimas semanas, está dentro de un proyecto de control de la administración tributaria. No es el único. Nosotros tenemos control de empresas fantasmas, a los proveedores del Estado, a los grandes contribuyentes. Es decir, tenemos, de acuerdo a nuestra planificación, varios bloques sobre los cuales nosotros actuamos. Usted decía, nosotros, el Servicio de Rentas Internas recibe las facturas. Nosotros no recibimos las facturas. Nosotros, de aquellos contribuyentes que están con facturación electrónica, por ejemplo, lo que se va generando es en línea ese reporte, y cuando en algún caso en específico, pues nosotros estamos realizando controles, se obtiene esa información de facturación electrónica. Por ejemplo, esa información de facturación electrónica nos sirve para identificar qué ha sucedido con las ventas. Pero en sí, como tal, la factura, nosotros no es que vamos recibiendo de cada uno de los contribuyentes. Además, recordemos que hay contribuyentes que están en facturación física, hay otros contribuyentes que están en facturación electrónica, y eso hay que tener en cuenta. No obstante, dentro de cada una de nuestras facultades, de cada una de nuestras competencias, como lo hemos hecho antes, y ahora también lo haremos en los casos que así se detecten, se informará a las instancias correspondientes para que realicen la investigación. Nosotros presentamos, por ejemplo, denuncias penales en aquellos casos en los cuales pues se ha utilizado una empresa fantasma, han habido clientes de esas empresas fantasmas para disminuir el impuesto a pagar, y con ello pues existe una posible defraudación tributaria. En aquellos casos nosotros hemos presentado las denuncias correspondientes. Hay casos en los cuales ya hemos tenido sentencia, y esto es el día a día, no es algo específico de ahora. Esto se lo ha presentado el caso de las empresas fantasmas. Yo recuerdo, pues al menos tiene unos 4 o 5 años en la administración tributaria este proyecto. Son más de 900 empresas fantasmas detectadas, y en cada una de las jurisdicciones, en cada una de las 24 provincias, se continúa dentro de todos los análisis y los controles que se realizan. Uno de ellos es justamente este, para identificar aquella trama. El uso de una empresa fantasma es una trama de evasión, puede ser en otros casos elusión, conforme la figura que se haya utilizado, y nosotros como administración pues continuaremos con nuestros controles en lo que nos compete específicamente, que no es la especulación.
el control que le corresponde a la administración tributaria es identificar aquellas tramas de evasión, de elusión que han hecho que el ciudadano, que la empresa, que la sociedad, que la persona natural pague un menor impuesto del que le correspondía. Un caso extremo de esto que usted acaba de señalar, economista, tiene que ver con la fuga de capitales. Se ha investigado, se tiene más o menos un monto de cuánta plata ha salido del Ecuador, porque muchos analistas hablan de 30.000 millones que estarían ubicados fuera de nuestro país y que evidentemente dejaron de pagar impuestos. Sí, Washington, aquí confluyen las competencias y las responsabilidades, las facultades de varias instituciones. Nosotros como administración tributaria, por un lado, recaudamos el ISD, que es ese impuesto a la salida de divisas, que sale por diferentes motivos, entre uno de esos, pues una de las salidas de capitales justamente es el que usted acaba de mencionar. El Banco Central en algunos momentos, en algunos espacios ha compartido cifras como servicio de rentas internas, pues nosotros lo que podemos entregar efectivamente es lo que se ha recaudado de ISD durante los últimos años. Efectivamente, durante este periodo de pandemia, también abril, mayo, también tenemos un decrecimiento, es uno de los impuestos, de la recaudación de impuestos, que también cae el impuesto a la salida de divisas. No obstante, repito, hay varios proyectos, varios controles que nosotros desarrollamos como servicio de rentas internas y existe esa combinación. Hay casos en los cuales pues encontramos estas dos tramas, tanto por un lado de efectivamente, por ejemplo, utilizar una empresa fantasma y otra también porque no he pagado el impuesto que me correspondía. Es decir, son varias tramas, escenarios que existen de algunos contribuyentes que utilizan o mal utilizan estas figuras para dejar de pagar impuestos, y como administración, repito, dentro de nuestras competencias y facultades, seguiremos realizando cada uno de los controles que corresponden, recuperando también los valores de la cartera que tenemos. Quisiera, Washington, comentarles, pues efectivamente durante el mes de enero hasta mayo se ha logrado recuperar a través de acciones de control 384 millones de dólares, que son 50 millones más de lo recuperado en el mismo periodo del año 2019. ¿Y qué es lo que hemos hecho? A través de los compañeros del área de control, de Coactiva, pues hemos generado coactivas, se han ejecutado medidas cautelares, se han hecho retención de fondos, secuestro de vehículos, para lograr ese cobro forzoso. Es eso, la coactiva es un cobro forzoso de aquellas deudas que están en firme, y por otro lado también el seguimiento, el monitoreo del cumplimiento, por ejemplo, de las cuotas de facilidades de pago que el ciudadano amparado, el contribuyente, sea natural o sociedad, amparado en lo que le dice la norma, pues efectivamente ha solicitado esa facilidad, pero tiene que ir cumpliendo. Ese es también uno de los controles que realiza la administración para recuperar los valores para el presupuesto general del Estado. Economista Andrade, para finalizar, la titular del Consejo Nacional Electoral dijo hace pocos minutos en este espacio la información del Servicio de Rentas Internas para hacer un cruce y así de esa manera ella establecer y presentar el informe respectivo sobre el financiamiento de la campaña para la consulta popular. ¿Ustedes tienen lista ya esa información? ¿Tienen un plazo definido para entregársela al Consejo Nacional Electoral y poder hacer ese cruce? Licenia, todos los requerimientos de información que ha hecho el CNE, nosotros hemos entregado dentro del plazo correspondiente. Si hay nuevos requerimientos, pues igual lo haremos. CNE, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, todos aquellos entes de control y que también son poderes del Estado, pues tienen su plazo establecido en la norma, y el Servicio de Rentas Internas, siempre cumplidor con aquello, entregará si existe un nuevo requerimiento y aquellos que se han ido entregando. Este no es el primer requerimiento que ha hecho el CNE, hay varios requerimientos que se han ido realizando y que la Administración Tributaria ha ido entregando la información que le compete y que tiene en sus bases de datos. Muchísimas gracias a la economista Marisol Andrade por haber atendido esta entrevista. Aquí terminamos. Muchas gracias. Buenos días, Washington y Licenia. Un buen día para Muchas todos. Gracias. De igual manera. Igualmente, lo propio. Punto Noticias, un noticiero para usted.